Buenas noches, ¿cómo están todos? Confirman si me escuchan correctamente. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Excelente. Bueno, líderes, vamos a dar unos minutos para que los demás, bueno, ya veo que se están integrando los demás. Estoy compartiendo mi pantalla. ¿Cómo les fue la semana pasada? El tema de Semana Santa, todo en orden. Todo bien, ¿y usted? Excelentemente bien, gracias a Dios. En mi caso no me fui, no salí de la ciudad, me quedé tranquilito, eh, avanzando algunas cosas y compartimos en familia. Una rica habichuela con dulce y la iglesia y no más, no algo muy lejos de ahí. Entonces, bueno, miren, yo sé que con el tema de que no pudimos estar nosotros en el encuentro la semana pasada, pues las clases se cerraron al mediodía del miércoles. Entonces, estoy consciente que no tienen una participación activa en las unidades 2 y 3, que eran las unidades que íbamos a trabajar la semana pasada. Veo que pocas personas han hecho sus aportes en dichas unidades. Bien, y en tal sentido, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día de hoy vamos a trabajar lo que es esas dos unidades. Bien, estas dos unidades las vamos a trabajar el día de hoy. Cuestión de que cualquier duda que tengan la puedan aclarar. Vamos a extender, perdón, el plazo de entrega de estas dos unidades. Y entonces ya a partir de la semana que viene vamos a dar apertura a las unidades 4 y 5, que son las dos que vamos a trabajar ya la semana que viene, para entonces ahí cerrar el módulo básico. Bien, de mi parte, tengo pendiente el tema de las evaluaciones, de lo entregado hasta el momento. Bien, que veo que apenas 14 personas de 28 son los que han hecho su aporte en la unidad 1, que fue la primera unidad previa a Semana Santa. Eh, ya a partir de mañana, Dios mediante, voy a pasarle este cuadro para que ustedes vayan entonces tomando esto en consideración. La acumulación de los puntos. Vamos a colocar el reloj para así darle tiempo a los demás a que accedan. En 10 minutos vamos a pasar la asistencia. Cuestión de que los que están aquí entonces ya pueden estar como que asistieron a nuestro encuentro. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Las unidades 2 y 3, que son las que fueron aperturadas la semana pasada, siguen vigentes hasta el próximo domingo a la medianoche, o sea que tienen todavía tiempo. Vamos a extender el plazo de entrega para que se quede hasta el domingo, que sería creo que el 16 a la medianoche. O sea que a partir de mañana aquí les va a aparecer en la unidad 2, perdón, 2 y 3 en vez del lunes 10, domingo 16 a la medianoche. Ya a partir del lunes 17, nuevamente, para los que se acaban de integrar, vamos a aperturar las unidades 4 y 5 para finalizar el básico y entonces ya ver más adelante el módulo intermedio. Bien, entonces, entrando en materia, básicamente en esta unidad 2 vamos a ver el manejo rápido de información, tanto en la instrucción como la guía didáctica, que les invito nuevamente a conservar, guardarla bien. Básicamente aquí se ve la parte del formato, manejo rápido de informaciones, colocar todo lo que es el formato, es lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Y aquí tenemos las guías, los diferentes formatos de datos, los diferentes tipos de datos, formatos que le podemos dar a la celda, bordes, fondos, eh, formato numérico, estilos, todo esto lo vamos a estar viendo el día de hoy.
Muy importante, las combinaciones de las teclas, tal y como hemos visto anteriormente en el tema de Excel. Cuando usted se posiciona encima de una de las funciones, por ejemplo, en este escenario, usted se posiciona encima de una de estas funciones, a los varios segundos le aparece un pequeño recuadro en el cual le muestra el nombre de la función, la combinación de tecla con la cual se puede invocar dicha función y una breve descripción de la misma, una breve descripción de la función, qué hace esa función. Entonces, ya según ustedes vayan avanzando en el uso de Excel, va a llegar un momento en el que ustedes desplazarse con el mouse desde acá, desde el reloj, en la parte inferior derecha, a la parte superior para ejecutar una función como copiar o cortar, ese pequeño lapso de tiempo que usted tarda en mover el mouse, ya para usted va a ser una inmensidad. Bien, va a ser una eternidad en cuanto a tiempo. Entonces, eh, ese recurso que se utiliza para agilizar mucho más los procesos es la combinación de las teclas para ejecutar funciones. Aquí tenemos en la guía eh, la, las combinaciones de teclas más utilizadas. Las combinaciones de teclas más utilizadas y tiene su definición, su descripción a la derecha en esta tabla que ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, por acá tenemos control A, que se utiliza para abrir o buscar un archivo. Control C para copiar. Todas esas combinaciones. Control G, en este caso es guardar. Bien, si fuese en inglés, muy importante, cuando se cambia de idioma, las combinaciones de tecla cambian, pues las combinaciones por lo regular están relacionadas a la primera letra de la palabra que ejecuta. Por ejemplo, control G es la G de guardar. Bien, control S es la S de subrayado. Bien, entonces así lo vamos viendo. En el caso del inglés, por ejemplo, ya como guardar en inglés es save, entonces ya sería, si nuestro sistema está en inglés, ya cuando presionamos control S, él va a hacer la misma función de guardado y no la función de subrayado que se hace en español. Entonces, es bien importante que tengan eso en cuenta. Vimos la semana antepasada el punto de autorrellenos y autoarrastre con los días de la semana, sin la lista personalizada por defecto que ya trae Excel. Parte de eso también se muestra acá, ya en la parte teórica, lo vimos en la práctica. La lista personalizada, cómo activarla, cómo modificar la misma, el paso a paso también lo tienen por acá, para crear su propia lista personalizada. ¿Bien? Entonces aquí vamos viendo cómo se pueden ir insertando, separadas por coma, y cuando se presiona agregar, entonces acá se muestra la lista personalizada y las comas se eliminan como en este caso los separadores. Ya aquí debajo vamos viendo los diferentes formatos de celda, los datos, los diferentes tipos de datos que se pueden insertar en una celda. Y así sucesivamente, les invito a ver la guía para que vayan profundizando un poquito más en el conocimiento de esos tópicos que vamos a tratar en el día de hoy. Tenemos un foro en la unidad 2. Este foro, eh, el cual trata sobre precisamente la lista personalizada, explicar en qué caso usted entiende que aplicaría la lista personalizada. Recuerden que la lista personalizada es una lista de artículos, productos, nombres, cualquier tipo de lista que usted vaya a utilizar. Entonces, básicamente, y que la utilice con cierta frecuencia esa lista, porque básicamente la idea de esto es que cuando usted la necesite nuevamente, usted pone ese primer nombre que encabeza esa lista. Cuando usted arrastra, automáticamente se van a mostrar los demás nombres o ítems que tengamos en esa lista. Bien, entonces, básicamente aquí en qué, tomando en consideración ya ese conocimiento, en qué usted entiende que esto le podría ayudar a usted en su día a día. Como en unidades anteriores, tenemos el audiovisual de la unidad o los audiovisuales. En algunos escenarios vamos a tener unidades que tienen más de uno. Y este audiovisual hace referencia específicamente paso a paso a cómo realizar la actividad. Facilitador, entonces, si yo hubiese seguido paso a paso este audiovisual la semana pasada,
¿Hubiese podido hacer entrega de la actividad? Sí, lo hubiesen podido hacer. Y entonces en este caso hubiésemos podido continuar. Pero veo que algunos de ustedes lo hicieron. Vamos a evaluar a ver cómo les fue. No hay problema en esa parte. Entonces, en cuanto a la actividad como tal, es esta que está por acá. La actividad de la unidad 2 cuenta en este escenario con 3 hojas. Bien. Y básicamente, al igual que la unidad 1, tenemos un cuadro el cual representa las instrucciones que nosotros debemos llevar a cabo. Y tenemos los datos en los cuales debemos llevar a cabo dichas instrucciones. Entonces, por ejemplo, la idea de esto es que según usted vaya ejecutando las instrucciones paso a paso con el audiovisual o con la grabación de este encuentro, ustedes puedan ir aprendiendo esas funciones nuevas. Por ejemplo, aquí me indica que al texto que está en la celda A1, ya sabemos ubicar dónde está la celda, cuáles son las celdas y cómo ubicarla. Aquí tenemos el cuadro de nombre, que siempre donde yo esté ubicado, él me va a indicar en qué celda yo estoy ubicado. Entonces, debo tomar un tipo de fuente que es Arial Black. Cuando se habla de fuente, se habla de tipo de letra. Aquí yo tengo los diferentes tipos de letra que puedo buscarlo en orden alfabético o puedo escribirlo aquí arriba. Bien. En el caso de la fuente Arial, hay varios tipos de fuente Arial, como ustedes pueden ver acá. Él me está pidiendo específicamente el Arial Black, que es esta que está acá. En cuanto al tamaño, me está pidiendo el 14. Aquí yo puedo, con estos números, modificar o cambiar el tamaño del texto. Si pueden aquí observar, la mayoría de los números disponibles acá son números pares. No tenemos muchos números impares. Pero si por X o Y razón en algún momento se necesita algún impar, por ejemplo, como el 15, lo puedo insertar aquí arriba, presiono Enter y ya se asume automáticamente. Entonces es bien importante que eso lo tomen en cuenta, pero como es 14, aquí lo colocamos. Luego que tenga negrita, en el caso del texto de la fuente Arial Black, el yo colocar negrita acá no representa ningún cambio, pues el black del Arial Black es como si fuese un negrita, ¿bien? Entonces eh, no se ve un mayor cambio acá. Luego nos pide el color del texto azul y el relleno de color celeste. O sea, ya yo aquí puedo cambiar en la A, con la raya abajo del color, puedo cambiar el color del texto y cambiar el color del fondo de la celda. Bien. Luego nos pide que debemos centrar respecto al ancho de la tabla y luego inclinarlo en un ángulo de 10 grados. Bien, entonces, como vimos la semana pasada, yo puedo modificar el ancho de una columna y el alto de una fila. Bien, en este caso, si yo quiero centrar este contenido con relación a esta tabla, es bien importante. Ya se venció el plazo. Vamos a concluir esta idea y luego pasamos a la lista. Es importante tomar en cuenta que en cada una de las celdas yo puedo alinear el contenido. O sea, yo puedo tener esta celda centralizada, esta alineada a la derecha y esta alineada a la izquierda. O sea, yo puedo tener una alineación en base a cada celda que yo selecciono. ¿Bien? Entonces, si yo centralizo, en este caso el contenido está en A1 y lo centralizo, miren como aquí él se centraliza, hay parte del contenido que no se visualiza. Como él me estaba pidiendo aquí que lo haga centrado respecto a lo que es el ancho de la tabla. Entonces, yo voy a colocar aquí, voy a seleccionar todas estas que están acá y voy a utilizar esta función que se llama combinar y centrar. Esta función lo que hace es que combina todas esas celdas que yo tengo seleccionado y centra el contenido en la nueva celda que es en la cual se ha convertido esa selección completa. Entonces, mientras yo aquí debajo puedo seleccionar cada una de las celdas, aquí arriba, como combiné todas en una sola, entonces puedo seleccionarla directamente acá. Ya para el tema de inclinar el ángulo en 10 grados, yo puedo aquí hacer un clic derecho, ir al formato de celdas
Y acá en alineación puedo cambiar la orientación del texto desde más 90 grados hasta menos 90 grados. Entonces aquí puedo jugar con esto. E incluso puedo colocar un texto de manera vertical como se muestra acá. Bien, yo puedo jugar con todo esto. Aquí se pierde un poquito, vamos a modificar la altura de la fila y aquí se visualiza de esta forma. Entonces, luego nos pide que al texto de la fila 3, en este caso, que es esta que está acá, yo voy a colocarle un formato de una fuente de tamaño 13, en este caso acá, 13, me pide que sea negrita y cursiva, negrita y cursiva, aquí puedo ver negrita y cursiva, que es básicamente aquí como una letra un poquito inclinada, y centrados horizontalmente. Cuando hablamos de centrados horizontalmente, es bueno aquí explicar algo. En el caso de Excel, miren, voy a modificar un poquito el alto de esta fila para que lo puedan notar un poquito mejor. En el caso de Excel, si yo tomo esta celda, por ejemplo, yo tengo dos tipos de alineaciones. Estas alineaciones que tengo aquí abajo se llaman alineación horizontal. ¿Por qué? Porque en base a esta línea del horizonte, yo puedo alinear ese texto con relación a la celda, a la izquierda, como está ahí, en el centro o a la derecha de la celda. Bien, eso es alineación horizontal. Aquí arriba tengo otro tipo de alineación que se llama alineación vertical, la cual me permite alinear con relación al alto de la fila, abajo, en el centro o arriba. Bien, entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga, me va a aparecer entonces, yo voy a poder seleccionarlo acá, perdón. Bien, entonces, a eso se refiere, en este caso, con la alineación o centrados horizontalmente. Básicamente aquí yo voy a hacer una selección y aquí le digo que va a ser un centrarlo horizontalmente. Bien, también aquí puedo colocar un color del texto, en este caso me pide que sea rojo, y el relleno que sea rosado. Entonces, a esa misma selección yo puedo más o menos utilizar ese color. Luego me pide que al texto del rango entre A4 y F20, si se fijan, el conocimiento que vimos anteriormente sobre la ubicación de la celda, lo estamos utilizando acá, desde A4 hasta F20, que es esta que está acá, selecciono y debo aplicar un centrado vertical, que es este de acá arriba, y luego del centrado vertical voy a colocar una fuente de tipo Arial, solamente Arial, no Arial Black, se la puedo seleccionar por acá. Al final, cuando ejecutemos todo esto que se nos está pidiendo acá, si se fijan, según yo voy cambiando de celda, por ejemplo, selecciono esta celda, ya yo sé que tiene un texto Arial Black, que tiene un tamaño 14, que tiene una negrita y todo lo demás que tiene, como aquí el combinado y centrado de las celdas. Cuando me paso a la siguiente celda, puedo ver que tenemos el tipo de letra tradicional, que es el calibrí, tamaño 13, negrita, cursiva en este caso. Y si vamos a esta de aquí más abajo, entonces vemos que sigue siendo aquí Arial, el tamaño por defecto que es el 11, no se alteró, y un centrado, en este caso vertical. La idea básicamente es que cuando ustedes envíen su actividad, se va a verificar todo esto y que lo que ustedes hicieron en la actividad cumple con las instrucciones. Luego se nos pide que debemos aplicar el comando ajustar texto a las celdas A22 y B22. En este escenario, yo tengo aquí las celdas A22 y B22. Tal y como les indiqué en la clase anterior, la barra de fórmulas va a ser su amigo fiel para usted identificar cualquier tema que tenga pendiente en, en Excel. Bien. Por ejemplo, si se fijan acá, aquí dice Blanca Teo, ¿verdad? Si yo me coloco aquí, me doy cuenta de que en la barra de fórmula me dice Blanca Torres. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que hay información que no se está mostrando.
Igual aquí en responsable de la selección, también hay información que nos está mostrando porque está en la misma celda. Pero si yo aquí les pidiera una sugerencia de cómo yo podría solucionar esto, fácilmente la idea que surgiría sería yo ampliar o modificar el ancho de la columna. ¿Para qué? Para que se pueda mostrar el contenido completo, ¿verdad? Y es correcto, yo puedo hacerlo de esta forma. Y se muestra aquí el contenido completo. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy a archivo, ya tengo la necesidad de imprimir ese documento, archivo imprimir, me doy cuenta que parte del contenido de esa primera hoja se ha corrido a la hoja 2. ¿Lo ven? Y yo no quiero que eso pase, en el hipotético caso. Bien, entonces, ¿qué es lo recomendado acá? Aquí vamos a utilizar una función, voy a retroceder un poquito, aquí hasta donde todo el contenido pueda ser visible. Voy a modificar el alto de la fila y para la selección de estas dos celdas voy a utilizar acá la opción ajustar texto. Esa opción de ajustar texto lo que hace es que aproveche el espacio de la altura de la fila para distribuir el texto en ese espacio. Bien, entonces ya ahí yo no tengo la necesidad de modificar el ancho de la columna. Bien, ya si yo quiero centralizarlo, puedo centralizarlo vertical y horizontal. Y ya aquí se muestra el contenido completo de la celda. Y si nuevamente voy a archivo imprimir, van a notar que solamente tengo dos hojas, se muestra la información completa. Y en la segunda hoja solo tenemos las instrucciones. Hasta el momento, ¿se entiende bien lo que hemos estado haciendo? ¿Dudas, aclaraciones? Entiende, sí. Perfecto. Entonces, por acá tenemos la parte de aplicar los bordes, desde la fila A3 hasta la F20. Todas estas cuadrículas que ustedes visualizan acá son cuadrículas imaginarias a la hora de imprimir el documento. Si se fijan a la hora de hacer archivo, imprimir, aquí no nos aparece ninguna de esas cuadrículas. La idea de este punto de acá es que ustedes seleccionen esa tabla desde A3 hasta F20 y que le vayan aplicando esos bordes que se le solicita por acá. Por ejemplo, aplicar bordes de línea delgada de color negro. Entonces yo aquí puedo aplicar todos los bordes y ya aquí puedo visualizar eh, la tabla. Si voy a archivo imprimir, ya veo que se empiezan a visualizar a la hora de imprimir el documento. Bien, luego de esto se nos pide que, vamos a ver, nos dicen que no pueden ver la pantalla. Voy a dejar de compartir un momento y a compartir nuevamente. A veces Teams le pasa eso. Confirmen ahora, por favor, a ver si ya la pueden visualizar. Ya Bianca nos dice que la puede visualizar. Ok, perfecto. Ok. Entonces, líderes, ya por acá entonces se les pide realizar unas líneas, un borde un poquito más específico. Nos dice que a la fila del encabezado aplicar líneas rojas y gruesas. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar esta línea del encabezado en la parte inferior. Bien. Luego, debajo de la fila del encabezado, o sea, en la parte inferior de aquí debajo. Entonces, ya cuando yo voy a utilizar aquí un borde específico, que no es que ninguno de estos que están acá cumplen, entonces puedo venir aquí debajo donde me dice más bordes. Y aquí me da la opción de yo seleccionar el estilo del trazado que yo quiero para ese borde. En este caso, un doble, ¿verdad? El color quiero para ese trazado. Y acá puedo especificar si quiero que sea en el contorno, que es la parte externa de la tabla, en el interior, que es la parte interna, o incluso puedo aquí seleccionar en qué parte de la selección de celdas que yo tengo acá
yo quiero que se aplique. Por ejemplo, si esta selección yo quiero que se aplique en la parte inferior de la selección, cuando lo hago un clic acá, miren aquí como en la vista previa se visualiza cómo va a quedar. E igual si yo voy seleccionando en las demás, ella va a ir comportándose de esa forma. Le digo aceptar y ya aquí tengo ese doble trazado en la parte inferior de esa selección que tenía, de color rojo también. Bien. Por último, deben aplicar la sangría entre C23 y C27. La sangría en este caso se utiliza para yo dar un espacio a este título que tengo acá, que menciona las sucursales. Y entonces, si yo quisiera tabularla para que esta lista de sucursales vayan teniendo un espacio hacia la derecha. Yo puedo hacerlo manualmente con el espacio, con la barra espaciadora, pero hay un mayor riesgo acá de que yo me equivoque y que quede una un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. La función aquí que vamos a utilizar es que seleccionamos los datos y acá podemos jugar con disminuir la sangría o aumentar la sangría y él lo va haciendo con la selección completa sin mayor complicación. Bien. Luego tenemos por acá el formato de números. Ya empezamos a ver con los tipos de datos. Bien. Aquí arriba tenemos las instrucciones. Por lo regular, el formato que trae por defecto de los tipos de datos en Excel es el formato general, el cual no tiene un formato en específico, sino que en este caso simplemente está el texto. Bien. Y en esta primera columna no debemos hacer nada porque se nos está pidiendo formato general y si se fijan la selección aquí está en formato general. Bueno mencionar que cada una de estas funciones, formatos, tipos de datos que pueden tener una celda, yo puedo aplicarlo tanto a celdas con datos como a selección de celdas que aún no tienen datos. Y cuando se han insertado esos datos, entonces se va a aplicar ese formato previo que se le ha colocado, esa celda en blanco. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono y voy a utilizar la función que nos dice acá millares. Millares, esa es la función que tenemos por acá. Aplico y miren acá como la tengo acá. Estilo de millares, me muestra el valor de la celda con un separador de millares. Y también me agrega aquí los decimales. Si se fijan, él nos ha agregado acá esos valores. Bien, esos símbolos, perdón. Pero en la barra de fórmula de cada valor se muestra el número tal cual. O sea, el formato no es más que un enmascaramiento de, eh, en este caso, de la data de esa celda para que me muestre esos formatos o esos símbolos que yo quiero visualizar. Pero dentro de la celda como tal, el valor que hay es el valor numérico que tenía previamente. Por ejemplo, si vemos aquí contabilidad, se ve de esta forma. Pero todavía, miren aquí cómo se muestra el valor numérico únicamente. Si yo mañana cambio ese valor numérico y digo que son 100 pesos, cuando presiono Enter, ella automáticamente aplica el formato que yo tengo previamente configurado en esa celda. Formato moneda. Y la idea aquí es que ustedes vayan viendo la diferencia entre un formato y otro. Bien, si se fijan entre moneda y contabilidad hay mucha similitud. Básicamente la distancia del espacio y el número entero es la diferencia acá. El valor porcentual, si tengo un número decimal y quiero llevarle un valor a un por ciento en específico, puedo cambiarlo aquí a porcentaje y ya él automáticamente hace el cálculo. Estas fracciones, incluso si quiero llevarlo acá, tengo fracciones que son como esta que está aquí, que ya vienen por defecto. Pero si yo quiero ir y buscar más detalle o tener otras opciones, porque la fracción que yo necesito no es un 6 y un quinto, yo puedo venir aquí donde dice más formatos de número e ir a fracción y ya aquí yo tengo varios tipos de fracciones que puedo utilizar. Igual con los diferentes formatos que tengo acá, por ejemplo, en el cual en el número puedo incrementar las posiciones decimales, insertar o no en la coma el separador de miles, en la parte de moneda seleccionar los símbolos de las monedas, aumentar la posición decimales,
Y así sucesivamente, aquí ya es la parte como un poquito más avanzada, en la cual yo puedo parametrizar mejor si tengo una necesidad específica. Por ejemplo, acá en el personalizado, yo puedo indicar, perdón, por acá, selecciono personalizado, más formatos, personalizado, y aquí yo puedo indicar que, por ejemplo, en esa celda van a haber datos numéricos de hasta 2 posiciones, son todos símbolos de números, y ya cuando yo le digo aceptar, no voy a ver mayor cambio, pero sí los valores numéricos se van a colocar acá. Si yo quisiera, por ejemplo, colocarle un texto personalizado con este número, entonces se vería de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí selecciono el valor personalizado. Y si yo voy a insertar un texto, el texto debe ser en comilla doble. ¿Cómo lo inserto? Con Shift 2. Y aquí puedo colocar el valor es, si se fijan acá, en la parte superior donde dice muestra, solamente me aparece el 5. Hasta que yo no cierre la comilla doble acá, no se me va a mostrar ese texto. Bien, no se me va a mostrar ese texto. Dice Luisa que tampoco puede ver la pantalla. Vamos a intentarlo nuevamente. Si está en un dispositivo móvil, Luisa, es probable que tenga que ponerlo en posición horizontal. Valide cuando pueda, por favor, si ya puede ver la pantalla. Bien, ok, gracias. Entonces, si se fijan, cuando cerré la comilla doble, acá ya sí me muestra, aquí en la muestra, el valor es. Puedo inclusive agregar un espacio luego de es, entre es y la comilla, para que lo tome en cuenta y no me coloque el número muy pegado de la palabra es. Entonces ya aquí sí puedo decirle, van a ser dos valores numéricos con los símbolos de números. Y cuando le digo aceptar, miren aquí cómo él me alteró todas las celdas que yo tenía seleccionadas, me le agregó esas palabras, pero en la barra de fórmula sigue estando únicamente el valor numérico que representa cada celda. Mira. Entonces, si ese 5 yo quiero cambiarlo acá y decirle, entonces él me lo muestra aquí y sigue siendo el valor es. ¿Me doy a entender? Este tipo de herramientas se puede utilizar, por ejemplo, cuando tenemos una necesidad de digitar datos y esos datos tienen un patrón en específico y queremos agilizar la digitación de dichos datos. Por ejemplo, datos que ya tienen una estructura y que podemos utilizarlo, como por ejemplo el RNC de una empresa, el número de cédula de una persona, el número telefónico, también tiene como una especie de patrón, bien, o que está ya estandarizado. Entonces, por ejemplo, si tomamos estas celdas que están acá y hacemos un ejercicio, aquí yo podría decir personalizado, y acá voy a colocar, por ejemplo, un número telefónico, el cual inicia con un paréntesis y 3 dígitos numéricos que representan el código de área, 829, 849, luego un guión, luego 3 dígitos numéricos que pueden representar el sector, por ejemplo. Bien. Otro, otro guión y sé que hay un tema con el Teams que no está permitiendo ver a las personas que acceden recientemente, pero bueno, vamos a ver. Y por último, acá, 4 dígitos numéricos que representan la secuencia de ese sector. Entonces, yo aquí le voy a dar a aceptar. No voy a ver ningún cambio en la celda en blanco como tal. Pero cuando inserto el teléfono, 849-582-89, perdón, 5623, que presiono Enter, ya él ese, toma por defecto ese enmascaramiento que yo configuré previamente. ¿Lo ven? Entonces, va a ser más fácil para mí, yo, si tengo que digitar 10.000 números telefónicos,
hacerlo con ese mecanismo. Esa es la idea. En el caso de las fechas, básicamente tenemos dos fechas acá que son las más utilizadas, que son las fechas cortas y las fechas largas. Ya aquí las tenemos colocadas, que son las fechas cortas y las fechas largas. Luego tenemos acá que se nos pide que debemos completar, hacer cambios en estas fechas para que se muestre solamente un día, solamente el día de la semana abreviado y el día de la semana completo. Básicamente esto lo podemos personalizar yendo a personalizado y acá yo voy a sustituir la fecha completa que tengo aquí por solamente las 2D para que solamente nos muestre los días que tenemos acá. Bien, entonces ya aquí, aunque cuando me coloco encima de ella puedo ver en la barra de fórmula la fecha completa, eh, lo cierto es que aquí solamente se visualiza el día. Si quiero verlo abreviado, lun, mar, mier, web, vier y así sucesivamente. Entonces aquí puedo decirle que en vez de que sean 2D, van a ser 3D. Y miren aquí la muestra, cómo se visualiza. Y por último, si fuese el día completo, entonces yo en vez de que sean 3D, vamos a colocar 4D para que se muestre completo. Bien, ya las siguientes columnas que tenemos acá van a sustituir la D de día por la M de meses y van a hacer ese mismo ejercicio. Y en el caso de los años, van a sustituir la D de día por la A de año. Bien, entonces la idea aquí es que se puedan extraer esos datos en específico que se necesitan. Bien, entonces antes de continuar con la actividad 3, vamos, vamos a ver la lista, señores. Vamos a ver la lista, la asistencia, para así ir avanzando con esto. Tenemos. Bien, vamos a iniciar. Tenemos aquí Gómez Hernández. Está por acá, Gómez Hernández. Gómez Hernández. Melissa. Fredson Mejía. Fredson Mejía. Estoy aquí, profe. Ok. Cristiana Ferreras. Cristiana Ferreras. Luisa Rodríguez. Luisa Rodríguez. Estoy acá, profesor. Presente. Gracias. Elizabeth García. Presente. Junior John Ramírez. Junior John Ramírez. Bianca Elizabeth Castillo. Bianca Elizabeth Castillo. Elisa Plasencia. Elisa Plasencia. Presente. Gracias. Eric Cepeda. Eric Cepeda. Nunca ha entrado a la plataforma. Eric Castro. Eric Castro. Fanny Frías. Fanny Frías. Francis Reyes. Francis Reyes. Franklin Núñez. No ha entrado tampoco. Jimena Morrobel. Tampoco ha entrado. José Bolívar de Luna.
Tampoco ha entrado. José Gregorio Vázquez. Tampoco ha entrado a la plataforma. Caris Castro. Presente. Caris. Ok, perfecto. Gracias, Caris. Luis Rivera. Luis Rivera. Presente. De acuerdo. María Pérez. No ha entrado tampoco a la plataforma, aunque sí estuvo presente en la clase anterior. Moisés Durán. Presente. Gracias. Natalia Costa, nunca ha entrado tampoco. Noelia López tampoco. Verónica Reyes. Verónica Reyes. Giselle de la Cruz, no ha entrado tampoco. Dioscati, sí la veo por aquí, ¿verdad? Sí, presente, Eudal, maestro. sí, la había visto antes. Eudalia Magallanes. Sí, presente. Yes. Ramón Núñez. Aquí, presente. Gracias. Y Ronnie Polanco. Ronnie Polanco. Entra desde marzo, desde el 29 de marzo, o sea que... Disculpe, profesor. No ¿Sí? escuché mi nombre, Bianca Castillo. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ya está presente. Gracias. ¿Alguien más? Siempre a la orden. Perfecto, entonces vamos a continuar. Entonces, líderes, vamos a ir al curso nuevamente. Vamos a ver entonces el contenido de la unidad 3. Un poquito lenta la plataforma. Perfecto. En la unidad 3, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver ya, vamos a empezar a ver aquí el uso de fórmulas. Bien, básicamente aquí vamos a ver el uso de fórmulas, funciones, diferentes fórmulas y funciones, los operadores aritméticos y las diferentes fórmulas y funciones de este módulo básico. Bien. Igual aquí en la instrucción vemos aquí la diferencia entre lo que es una fórmula tradicional. Tenemos el resultado y el uso de una función que lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Si se fijan aquí tenemos la comparación entre, déjenme ampliarlo un poquito más, entre una fórmula tradicional y una función como tal. Vamos a estar viendo la definición de cada una de estas y la diferencia que hay entre ambas. Como les había dicho en la unidad anterior, en este escenario, como son 3 actividades que, como le explicamos bien detalladamente, las separamos en 3 audiovisuales que si lo toman como guía, le va a dar el resultado de que pueden realizar la actividad completa con esos 3 audiovisuales. Básicamente, en nuestro encuentro detallamos mucho más la información porque en los audiovisuales ya que son más express, como esos que están ahí, le va guiando específicamente paso a paso para desarrollar la actividad. En esta actividad tenemos 3 hojas, igual que la anterior, pero cada uno de estos audiovisuales va directamente relacionado a cada una de esas hojas. Por ejemplo, el primero nos habla sobre el uso de fórmulas y los operadores aritméticos. Entonces, tenemos acá una especie de nómina y en este caso la definición de fórmula, que es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Bien. Dentro de las fórmulas podemos tener de 3 tipos: aritmética,
de comparación y de concatenación. Y aquí debajo podemos ver un ejemplo de una fórmula en el cual, por lo regular, las fórmulas se ejecutan inicialmente insertando el símbolo de igual. Aquí debajo tenemos los operadores que vamos a utilizar en esta actividad práctica, que son los más comunes. Y lo que se busca en la actividad es que usted pueda ir realizando, utilizando este operador que tenemos acá, realizando la actividad que le indica acá. Por ejemplo, aquí nos dice que utilizando el operador suma, debemos acá calcular el nuevo sueldo bruto. Entonces aquí básicamente yo voy a colocar igual, selecciono la celda que quiero sumar, el operador, en este caso es el de suma, y selecciono la siguiente celda a sumar. Lo hago de esta forma, utilizando los nombres de las celdas, debido a que yo presiono Enter, y aquí tengo el resultado. Y al haber seleccionado, miren aquí en la barra de fórmula donde me presenta la fórmula que yo acabo de insertar, más no el valor como tal. Como yo aquí coloqué en los nombres de las celdas, si mañana uno de esos valores cambia a 6000, por ejemplo, él automáticamente va a actualizar el resultado en base al nuevo valor colocado. Bien, entonces, esa es la importancia de yo colocar en la fórmula el nombre de la celda que contiene los datos en vez de colocar los datos aquí como 5000 más 4000 en la fórmula que voy a realizar. Bien. Si se fijan, si recuerdan, en la unidad anterior, la semana antepasada, estuvimos viendo las diferentes posiciones, los diferentes cambios del puntero, dependiendo de la posición de la celda que yo me ubique. Y recuerdan que aquí en la parte inferior derecha tengo la cruz negra. La cruz negra me permite a mí, según estoy moviendo, ver el ciclo o ir mostrando lunes, martes, miércoles la secuencia o el patrón numérico. Si es 1, 1, sigue en 1. Si es 1, 2, ya sabe que el patrón va saltando de 1 en 1, 1, 2, 3, y así sucesivamente. En el caso específico de la fórmula, cuando yo haga el arrastrado acá, va a realizar el mismo cálculo, pero va a ir aumentando el valor numérico en referencia de 1 en 1. Por ejemplo, si yo arrastro, aquí me va a decir que el cálculo va a ser entre C6 y D6. Me va a colocar el resultado acá. Entre C7 y D7. Me va a colocar el resultado acá. A eso se le llama el concepto de referencia relativa, que lo vemos más a profundidad en el módulo intermedio. Bien, lo que son referencias relativas, referencia absoluta y referencia mixta. Entonces, cuando hacemos esto acá, lo hacemos hasta acá, no hasta el final, estamos utilizando la referencia relativa, en el cual cuando yo le doy doble clic acá, puedo ver cuáles son las celdas que están siendo afectadas en esa fórmula, que están siendo sumadas esos dos valores. Cada color representa la celda en particular y el operador que está haciendo esa función. Bien, entonces, igual acá, yo podría hacer un uso de igual, ese valor del sueldo bruto, en este caso voy a utilizar el porcentaje de este nuevo sueldo bruto, entonces aquí arriba me dice 2.5 y de este lado voy a colocar el 3%. 2.5 ¿qué? Por ciento. Eso coloco aquí el valor, el símbolo porcentual. Presiono Enter, igual cuando arrastro, tengo acá el valor en base a este valor porcentual que tengo acá. Bien. Pero ¿qué pasa? Si mañana ese valor porcentual cambia, yo voy a tener que alterar cada una de estas celdas. Porque si se fijan, tengo un valor entero, bien, un número colocado acá con su decimal, pero es un número que está dentro del cálculo. Es una celda la cual yo puedo utilizar como una celda de control. Y es lo ideal, en la cual, por ejemplo, yo pueda tener aquí una celda de control en la cual yo pueda tener ese valor porcentual, 3%, por ejemplo, para el caso de la AFP,
y yo pueda hacer aquí el cálculo diciendo que es igual al sueldo bruto por la celda de control que contiene el valor porcentual. Y para fijar, porque cuando yo arrastre acá, para que, bueno, vamos a dejarlo así para que ustedes vean el resultado. Presiono Enter y aquí me dio el resultado en base al 3%, que es el que tengo acá. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa cuando yo arrastro? Miren qué pasa cuando yo arrastro. Voy a arrastrar una única celda. Miren aquí el resultado me da 0. Cuando doy doble clic, veo que la barra de fórmula me indica, ok, de este lado estás evaluando el valor correcto, pero de este lado se corrió una celda también hacia abajo. Y aquí es donde debemos utilizar la referencia absoluta. Bien, la referencia absoluta o fijar la celda. Eso se le llama así también, fijar la celda. En la cual yo voy a colocar un símbolo de peso delante de la columna y delante del número de la fila de esa celda que yo quiero que se quede fija. Cuando yo haga el arrastre hacia abajo. Presiono Enter. Y cuando hago nuevamente el arrastre, me voy a dar cuenta que se hace el cálculo tomando en cuenta el nuevo sueldo bruto arrastrando y aquí se queda fijo en la columna de control que tiene el valor porcentual. Si mañana el gobierno aumenta ese valor porcentual a 4, por ejemplo, automáticamente ese cambio se va a reflejar en los datos que yo tenga ingresado en la tabla. ¿Se entiende esta parte? Bien. Entonces, básicamente, aquí debajo van a hacer el mismo comportamiento que hemos visto hasta el momento, pero en este caso van a utilizar el operador suma para el total de los descuentos, sumar los descuentos que estamos realizando. El sueldo neto, que no es más que restar al sueldo bruto el total de descuento, y luego multiplicar ese sueldo neto por 12 y luego dividirlo entre, para ver el sueldo neto mensual, semestral, perdón. Semestral. Ok. Entonces, aquí podemos, así como hemos hecho un arrastrado, en este caso vertical, podemos sumar, en este caso, con la función aquí autosuma, y una vez sumados, podemos hacer un arrastrado horizontal para que él me autocomplete en base a la sumatoria de las siguientes columnas. ¿Lo ven? Pues eso lo puedo hacer también. En cuanto al operador de concatenación, en este caso nos habla que es una fórmula de concatenación, permite unir texto en una misma celda. Ese texto puede ser insertado en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolo directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar, debe ser ingresado entre comillas doble, ¿eh? En forma individual o dentro de otra línea de caracteres. Y aquí nos da un ejemplo, si nosotros fuésemos a insertar o a concatenar un texto estático con el valor de una celda, que en este caso es A2, con otro texto estático, en donde miren donde tenemos aquí los espacios para iniciar la frase después de el valor de la celda y el espacio al finalizar la frase y luego la celda que yo quiero también que se agregue. Si yo lo fuese a hacer manual como una fórmula, debería hacerlo de esta forma. En este escenario vamos a utilizar una función. Las funciones no son más que un conjunto de fórmulas, una o varias fórmulas, ya que ya están pregrabadas en Excel. Excel tiene un poco más de 400 funciones que nos permiten a nosotros ejecutarla sin mayor complejidad. Por ejemplo, aquí a través del botón insertar función, yo puedo insertar las diferentes funciones. A la hora de yo presionar este botón, yo debo de estar ubicado
seleccionando la celda en la cual yo quiero que caiga el resultado de dicha función. Por ejemplo, aquí yo quiero que caiga concatenar el nombre y el apellido de esa persona. Entonces voy a venir aquí al botón insertar función. Aquí me aparece este asistente, el cual tiene las funciones utilizadas recientemente, que son estas que están acá. Puedo también seleccionar las funciones por categorías. Si selecciono la categoría todo, puedo ir seleccionando las funciones en orden alfabético, y viéndolas. Y aquí arriba tengo un botón, un buscador de funciones, en el cual yo puedo poner aquí, por ejemplo, concatenar, concaté, por ejemplo, y cuando presiono el botón ir, él me muestra todas las funciones que coinciden más o menos con esa palabra. Según voy seleccionando una u otra de las funciones, me voy dando cuenta que aquí debajo me va mostrando el nombre y una breve descripción de lo que hace esa función. O sea que antes de ejecutarla, yo puedo validar que es la que yo quiero utilizar y una vez esté seguro, presiono aceptar. Entonces, el asistente me permite insertar los argumentos de entrada. Esto funciona como si tuviésemos una licuadora, ¿verdad? Y yo quiero hacer un batido de fresa. ¿Qué lleva un batido de fresa? Fresa, obviamente, una sabrosa leche K, azúcar y hielo, por ejemplo. Pues, en estos argumentos de entrada yo voy a colocar los ingredientes. La función como tal va a ser la licuadora. Y el resultado, pues ese delicioso batido que vamos a tenerlo como resultado acá. Yo puedo tener hasta 255 argumentos de entrada acá colocados. Bien, entonces aquí yo puedo, en este primer argumento, yo digo, bueno, mira, vamos a utilizar como primer argumento el contenido de A5, que es José. Miren aquí cómo me lo muestra. En el texto 2, mira aquí cómo me abre el 3. Entonces aquí yo puedo colocar un espacio y cuando bajo al tercer argumento, él automáticamente lo coloca entre comillas dobles. Mírenlo aquí. ¿Okay? Y aquí selecciono, coloco. Miren aquí cómo se va a ver. Si yo no hubiese agregado el espacio, se visualiza todo José Colón. Bien. Entonces le digo aceptar. Y si yo utilizo el mismo concepto que vimos anteriormente de la referencia relativa y arrastro acá, voy a tener el mismo resultado. Bien, en el cual él me va a ir mostrando los demás nombres. Si por acá él me está pidiendo, por ejemplo, que haga una oración, aquí yo podría verlo de la siguiente manera. Me coloco donde quiero que caiga la función. La función concatenar ya la tengo aquí, no tengo que buscarla nuevamente. Y aquí yo podría crear una oración, por ejemplo, el año de nacimiento de. Podría colocar aquí mi comilla doble con Shift 2. Año de espacio. ¿Para qué el espacio? Para que cuando yo invoque acá el nombre y el apellido, que ya lo tenemos aquí, él me deja un espacio entre D y el nombre. Comillas dobles, cierro acá. En el siguiente campo, selecciono el nombre y el apellido. Miren aquí cómo me va indicando. De José Colón, comillas doble, espacio es y otro espacio para colocar el año. Que lo vamos a colocar aquí debajo, seleccionando la celda del año. Mírenlo aquí como nos dice, el año de nacimiento de José Colón es 1978. Presiono aceptar, arrastro acá y aquí tengo una oración con los diferentes nombres y los diferentes años, creado con la función concatenar. Bien, entonces ya como a modo de introducción hemos visto aquí la función concatenar. Por acá les dejo algunas otras funciones, las cuales me gustaría que practiquen en base al contenido que tenemos acá de sueldo bruto. Bien. Básicamente lo que le dice aquí en la instrucción es lo mismo que hemos hablado anteriormente sobre la cantidad de funciones. Lo único que no hemos visto aquí de lo que
les mencioné anteriormente, es el símbolo separador, que en este caso puede ser coma o punto y coma, dependiendo del idioma del sistema. Y por ejemplo, no lo hemos visto hasta ahora, pero por ejemplo, si yo quiero ver aquí una sumatoria, venir aquí y buscar la función suma, acá yo la tengo aquí. Y en el caso del argumento, acá yo puedo seleccionar este rango de celda. ¿Por qué? Porque el valor a sumar está secuencial, uno detrás de otro. Y si se fijan acá, en la función, cuando yo seleccioné las diferentes celdas, en vez de colocar una celda en cada argumento, él me colocó desde la celda E5, el 2 puntos significa hasta E13. Bien, ese es el caso, en el caso que yo tenga los datos a insertar como argumentos de entrada, estén en una secuencia como es este caso. Aquí básicamente ya tenemos el resultado y básicamente aquí van a ejecutar cada una de estas funciones en base a la secuencia de esos datos. Esta, por ejemplo, valor max determina el valor máximo de este listado que está acá. El valor min determina el valor mínimo. Contar determina la cantidad de celdas que contienen un valor numérico. Contará determina la cantidad de celdas que tienen un valor, que puede ser alfanumérico o numérico. Bien. Y promedio va a determinar el promedio de toda la sumatoria de estos valores. Bien. ¿En qué caso utilizaríamos la coma? Bien, la coma la utilizaríamos, por ejemplo, si tengo aquí un valor, un 5, aquí tengo un 10, aquí tengo un 15 y aquí tengo un 20. Bien, en este escenario, yo si invoco la función suma desde acá, voy a seleccionar este en un argumento y este en otro argumento, perdón, y este en otro argumento, porque no tengo una secuencia, suponiendo que aquí hubiese texto, y este en otro argumento. Cuando presiono aceptar, voy a tener voy a tener el resultado, pero si se fijan acá, yo tengo un separador, que en este caso es la coma, que me separa una celda de otra. Ese separador representa la palabra i. Súmame F4, I, G6, I, F10, I, G11. En vez de desde hasta, que representa el 2 puntos. Entonces, si su sistema está en inglés, el separador va a ser, en vez de la coma, va a ser el punto y coma. Bien, va a llegar el momento en el que usted, que tiene que hacer algunas funciones más complejas o fórmulas más complejas, va a tener que hacerla manual, escribir la fórmula como usted lo necesite. En intermedio vemos mucho eso. Entonces, en ese escenario, usted debe de saber cuál es el separador que está utilizando su sistema. Si está en español, por lo regular es una coma, y si está en inglés, por lo regular es punto y coma como separador de argumento. Bien. Entonces, nada, líderes, tienen que hacer esta actividad y colocarla acá. Y coloque aquí la actividad de la unidad 3. Y a partir de mañana va a estar disponible nuestra grabación. No sé si tienen alguna duda o aclaración antes de concluir nuestro encuentro del día de hoy. Profesor, Sí. buenas noches. Adelante. Con respecto a las tareas anteriores, yo no sé si quedó bien el último tema, porque yo lo subí y no se me presentó en la plataforma. Luego volví a subirlo y no sé, como que me sacaba de la aplicación. Sí, hubieron algunos problemas la semana pasada con la plataforma. Pero ¿en cuál unidad usted la colocó? En la que decía el 27 de marzo al 2 de abril. Ok. Que no he trabajado, trabajé los conceptos que usted puso primero, la unidad 1, todo el tema de la unidad 1, el foro y todo eso. Vamos a ver si ya se visualiza. Luisa María Rodríguez, ¿verdad? Sí. Sí, aquí está enviado. Usted lo envió hace 17 horas y 48 minutos. Y Después de, lo envió Ah. después de la entrega. Segundo intento.
pero todavía no ha sido evaluado. Ok, A partir de mañana ya vamos a estar evaluando estas entregas y les voy a estar retroalimentando para que ya sepan cómo va. perfecto, muchas gracias. Siempre a la orden. ¿Alguien más? Eudalia, adelante. Profesor, la tarea entonces que usted subió desde la semana pasada, de esas 2 unidades, yo no la subí. Entonces, pero ella tenía el tiempo y decía como que estábamos atrasados. ¿Eso lo van a arreglar o nos quedamos con subirla y con menos puntos? No, esta la vamos a cambiar. Ya a partir de mañana van a tener aquí la nueva fecha de entrega, que va a ser el domingo 16 a la medianoche. Bien, Ah, ok, gracias. entonces ya las siguientes 2 unidades, las 4 y 5, las vamos a habilitar a partir del lunes 17. Nos atrasamos una semanita ahí, pero era lo necesario ahí por el tema de Semana Santa. Moisés. Hola, profe, buenas noches. ¿Usted puede mostrar, por favor, dónde es que uno puede ver las clases grabadas? Porque yo estaba intentando ver la anterior y no lo pude encontrar. Ok, aquí debajo de la unidad tienes enlace video encuentro sincrónico de la unidad. Y debajo de cada unidad ya van a tener aquí disponible, por ejemplo, el de la unidad 1 está acá. Adicional a eso, no sé si estás en el grupo de WhatsApp, también lo compartimos por ahí el enlace de la sesión a YouTube. Entonces, en el caso de estas 2 unidades, que es el encuentro que estamos sosteniendo en este momento, está oculto, no lo puedes visualizar, pero ya a partir de mañana sí va a estar disponible. Bien, gracias. Siempre la vuelta. Bueno, líderes, a motivarse y a motivar a los demás también. Veo que hay poca participación, ustedes son 28. En la unidad 1 tuve una participación de 14. Ahora veo que máximo hemos estado en sesión 12 personas. Entonces, si conoce a alguien, yo sé que su área ya es grande. Si conoce a alguien que todavía no ha accedido de los nombres que presentamos, de todas formas yo tengo que enviar un informito de que esa situación se está dando para que lo tomen en consideración. De mi parte, un placer estar con ustedes el día de hoy y nada, nos vemos el próximo miércoles. Con mucho ánimo y cualquier duda, estamos por el grupo de WhatsApp. Bye bye. Bye. Bye.